Ser podcast. La editorial Dos Bigotes acaba de publicar Inhalación Profunda, que lleva como subtítulo Historia del Popper y futuros queer. Su autor es Adam Smith y el traductor del libro y de esta entrevista es Joan Darós. Adam, ¿por qué el hedonismo está tan mal visto en nuestra sociedad? Creo que el hedonismo tiene mala imagen y está mal visto porque tenemos miedo del placer. Y digo esto tanto como a nivel individual como colectivo. Tenemos miedo de ser indulgentes y de experimentar demasiado placer. Vamos a hablar mucho del popper, el nombre por el que es conocido el nitrito de amilo o de otras sustancias semejantes al amilo. ¿Desde cuándo tenemos constancia de que existe el nitrito de amilo? En 1814, un químico francés identificó la sustancia, aunque no fue capaz de darle ningún uso, más allá de un leve subidón que le dio, pero poco más. En 1817, un médico, este médico en 1817 se dio cuenta de que tenía un uso aplicado a los pacientes de angina. ¿Quién y cuándo descubrió que ese nitrito de amilo podría tener fines medicinales? Aún pasarían unas décadas hasta que fuera usado con motivos, con fines recreativos, y lo cierto es que como esto ocurría en un ámbito más privado, no hay una data concreta que se pueda marcar en el calendario. Sí que sabemos que sus primeras aplicaciones, incluso las primeras investigaciones, estuvieron en el ámbito de la medicina y de la salud, y que aún pasaron décadas hasta que dio el salto a un uso más relacionado con el placer. Lo que no sabemos con exactitud es cuándo alguien descubrió que la inhalación de los vapores del nitrito de amilo podía provocar placer. So, as you said before, there's no record of the first time when poppers were used for recreational use, but is there any chance we can know who were the first? Hay rumores que hablan de que en los años 30 los estudiantes de medicina de Boston, porque ahí hay una escuela de medicina, una facultad de medicina bastante importante, experimentaron con la sustancia, tal y como los estudiantes de medicina son famosos por hacer de vez en cuando con las sustancias que tienen a su disposición. En cualquier caso, es solo un rumor, es el rumor que data más atrás en el tiempo, del que tengo constancia, pero no está comprobado. En cualquier caso, me gusta que haya cierto misterio en torno a este cambio de uso del popper, a cuando empezó a usarse de forma recreativa, porque dado que tiene que ver con el sexo, y todo lo que tiene que ver con el sexo es de por sí misterioso, está bien, y como historiador creo que es divertido no poder señalar un momento en el tiempo, en la historia, en el que este cambio de punto de vista sobre el popper tuvo lugar. Not be able to, pinpoint something specific apart from that rumor. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué popper? It was called poppers because when it was first produced... Cuando el producto empezó a distribuirse y manufacturarse por motivos sanitarios, se almacenaba en pequeñas ampollas de cristal que se abrían partiéndolo entre las manos. Al partir este cristal hacía este sonido pop, que es el que dio nombre a la sustancia de forma coloquial. And that's how they got the name poppers. Para el que no lo haya probado, ¿cuál es la sensación que produce la inhalación del popper? Well, like most drugs, different people... Hay tantas formas diferentes como consumidores de popper. La más normal tiene que ver con... se abre la botella, se coloca bajo la nariz y se toma una inhalación profunda. Y después, una de las formas que estaría más recomendada sería aguantar la respiración durante algunos segundos, y de esa forma se puede notar cómo el subidón alcanza la cabeza, y posiblemente también cómo la sangre va subiendo por la cabeza y por la cara. Esto sería como la descripción general. Después hay dos contextos. En el contexto sexual, que es el contexto en el que más a menudo se consume el popper, lo que hace es provocar más excitación. Por el contrario, si ocurre en la pista de baile, en una discoteca, lo que haría sería que ese contexto de diversión y de baile, de euforia, se vería acrecentado. También habría más excitación sexual. En caso de que no hubiera ninguna, habría un poquito, pero sobre todo sería más la diversión y el baile lo que se vería aumentado. To dancing and moving your body in that way. And I think that one extra thing to always remember is that Además, el popper tiene la capacidad de hacerte conectar con tu cuerpo de forma que se pierden las inhibiciones, se pierde la vergüenza, se pierde un poco la autoconciencia de lo que
de lo que puede avergonzar en un momento dado. Y eso ayuda mucho a conectar. En mi caso, como dice Adam, alguien que vive mucho en el cerebro y en la cabeza y en lo racional, de repente inhalar popper puede hacer que se desinhiba y que esté mucho más en contacto con lo corporal que con lo mental. Important for me since I sometimes live just too much inside my brain. En algún sitio he leído que lo que produce el popper es la sensación de que la genitalidad se expande por todo el cuerpo, como si todo nuestro cuerpo fuera un órgano genital. Yes. Sí. Sí. En mi experiencia. Y en 2 minutos he acabado. ¿Por qué el uso del popper va ligado casi desde sus principios a la comunidad homosexual? It's linked to LGBTQ+ community. Está relacionado con la comunidad LGTB y con los homosexuales, en primer lugar, porque su efecto relajador, como hace que la sangre fluya con más libertad por el cuerpo y por los músculos se liberan, con lo cual no solo todo el cuerpo se libera, sino que además también los músculos del ano tienden a relajarse. Y esto es bastante conveniente en el caso del sexo anal, que es una cosa que pasa muy a menudo entre hombres homosexuales. Esto por una parte, la que tiene que ver con el cuerpo, y por otra fue su comercialización y el marketing que envolvió la venta del popper cuando se decidió que su uso ya no iba a ser más terapéutico. Se vendió desde la comunidad homosexual para otros homosexuales, se anunciaba en la prensa especializada, la prensa gay, y tanto la iconografía de los anuncios como la forma de comercializarlo iba muy claramente solo en esa dirección. The body experience and then the commercialization. ¿Hay estudios sobre si el popper provoca efectos diferentes en hombres y en mujeres? I don't think that has been studied. I don't know that it has. No hay estudios al respecto, sin embargo, a principios del siglo XX sí que se sabe que se prescribía el nitrato de amilo para las personas con dolores de regla, pero simplemente eso. Y hoy en día muchas mujeres, no solo hombres, consumen popper. Pese a ello no se ha estudiado qué efecto tiene o si es diferente. With gay men, but that might change. ¿Puede que ese consumo mayoritario por parte de los hombres tenga también que ver con la publicidad que se hizo durante décadas? Yeah, I think so, because existe esta diferenciación porque en el capitalismo es así como los mercados se construyen. Por una parte tenemos el producto y por otra tenemos la forma en la que el producto se vende a su público objetivo. El popper desde un principio se distribuyó y se lanzó hacia un público objetivo muy determinado, muy acotado. Es por esto que está tan asociado con el varón homosexual. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así para siempre y sobre todo en países en los que el popper es legal, podría investigarse otro tipo de usos o de aplicaciones, siempre y cuando los distribuidores lo encaren de una forma más emprendedora y no se limiten al mercado que ya está abierto. But then also they are subject to some legal restrictions. El nitrito de amilo era una sustancia de fácil acceso en farmacias. ¿Empezó a dificultarse ese acceso cuando se popularizó como sustancia de uso lúdico? Well, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido los reguladores fueron algo lentos a la hora de establecer de qué forma se podía acceder al producto una vez supieron para qué otros usos se estaba comprando. Y esto trajo problemas a nivel político porque una vez se intenta regular el uso de un producto porque se le da un uso diferente, entran en juego otros debates. Con lo cual sí que la reacción desde las autoridades sanitarias, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, fue algo lenta, desde que se percibió socialmente que había otro uso distinto al que se venía prescribiendo, porque por motivos de salud sí que se podía adquirir sin ningún problema, y fue una vez que se supo que se estaba adquiriendo por motivos de placer o de sexo cuando se introdujo la necesidad de tener una prescripción médica. Por añadir una historia que explico en mi libro, hay había una farmacia en el Reino Unido, en Londres, que era muy conocida en la comunidad homosexual porque era donde se podía adquirir el popper con fines recreativos. Por poner datos, esto era en los 70. Las farmacias que no tenían esta clientela y que vendían el popper solo por motivos de salud, vendían un puñado de cajas a la semana
month. Al mes. Sin embargo, esta farmacia llegaba a vender 150.000 cajas al mes. La diferencia es bastante notable. 70s, just before the prescription. Una de las críticas que se hace al popper es que provoca desinhibición y que eso puede conducir a quien lo utiliza a que se relaje y se olvide, por ejemplo, de utilizar el preservativo. Yes, that's true. Like lots of drugs, like alcohol. Sí, es cierto, el popper tiene este efecto, tanto como el alcohol o cualquier otro tipo de droga que desinhiba. Esto no es exclusivo del popper. Es cierto que estoy a favor del sexo, del placer y de acabar con el estigma, y creo en una sexualidad libre, exenta de estigmas y de vergüenza. Dicho esto, sí que es cierto que este efecto puede venir de la mano del popper, y la respuesta es tener una salud, una sanidad pública en condiciones libre de vergüenza y de estigma, que pueda tratar de forma informada y libre a aquellos que la necesiten. Y en cuanto a los riesgos que puedan venir de la mano del popper, es cierto que es necesario calcularlos, calibrarlos, y que cada uno con una información adecuada sepa a qué se está exponiendo y de qué formas puede evitar los riesgos necesarios. As well as the other things that can help us to fight shame. También los guardianes de la moral intentaron asociar el consumo de popper con el VIH. ¿En qué se basaban para hacer esa relación? Well, in the very early stages of the HIV/AIDS. En las épocas iniciales de la pandemia del VIH, se intentaba investigar en todas las direcciones posibles para saber qué había detrás de esto, e incluso antes de que se hubiera aislado el virus y se supiera que detrás de esto había un virus y nada más que un virus, se trataba de establecer correlación entre cualquier factor y las personas infectadas. Había una correlación entre personas, hombres jóvenes aparentemente sanos, y el consumo de popper. Esta correlación de dos factores llevó a establecer esta posible relación y esa sospecha. Lo que es curioso es que décadas más tarde, cuando se había ya aislado el virus y se sabía claramente cómo se contagiaba el VIH y qué lo causaba, desde ciertos sectores más puritanos, los guardianes de la moral seguían argumentando que había una relación causa-efecto entre consumir popper e infectarse de VIH. Because of moralism. That's how it works. Hay muchos mitos en torno al popper. Una de las leyendas urbanas en torno a él dice que se esparcía en el ambiente en la famosísima Estudio 54. ¿Cuánto hay de cierto en eso? I think it's probably true. Creo que probablemente es verdad, y no solo en Estudio 54, sino también en otros clubs gays del mundo. De hecho, he escuchado que en Heaven, que es un club gay bastante conocido, de los más importantes de Londres, también corría esta leyenda urbana. Personalmente opino que es peligroso y probablemente poco efectivo rociarlo en el aire, pero sí es probable, basándome en historias que he escuchado de gente que trabajaba allí, que esto de hecho sucediera. Because I've heard about it from other nightclubs as well. Haces una conexión curiosa en el libro del popper con algunos títulos de ciencia ficción. ¿Cuál es esa conexión? Oh, I think I reach the connection between science fiction and everything. Establezco esa conexión de una forma muy fácil porque adoro la ciencia ficción, con lo cual establezco esa conexión con cualquier otra cosa, porque me gusta mucho. De la misma forma que cuando experimento con mi cuerpo, con el placer, con el sexo, exploro la posibilidad de un futuro mejor, es lo mismo que creo que hace la ciencia ficción. Incluso cuando plantea argumentos o situaciones dramáticos o no tan positivos, creo que la ciencia ficción lo que hace es jugar con la posibilidad de un futuro mejor que nuestro presente. Y creo que eso es lo que hace el popper. De ahí esa conexión. That's how I make the connection. ¿Cuál es la conexión entre el popper y nuestro futuro como especie? Well, I think that poppers give... En lo personal, creo que el popper puede ayudar a imaginar un futuro mejor porque tiene este efecto directo y concreto en nuestro cuerpo que hace que los músculos se relajen y nos permite imaginar una forma mejor, más placentera, más relajada de usar y de experimentar nuestro cuerpo, que está alejado de la forma en la que día a día nos relacionamos con nuestra fisicidad, que está muy alejada del placer y sobre todo del relax, por la forma en la que vivimos. Y esto se puede llevar al sexo anal entre los hombres homosexuales o en cualquier otra
forma, de hecho en todas, estar relajado va a ayudar y ser positivo. Como sociedad no estoy sugiriendo que distribuyamos popper gratuito para todo el mundo, está lejos de ser la política que defiendo, pero sí que creo que de nuevo el popper y los efectos que tiene en las personas a nivel individual o como sociedad va en la dirección de relajar y de consolidar relaciones interpersonales basadas en la cercanía, en el placer, en la empatía y alejadas de este mundo en el que vivimos mucho más dictado por la cosmética, la ingeniería, las estructuras y todo lo que tiene que ver con la rigidez. El popper vendría a romper esta rigidez en una forma utópica. We need to find ways to connect more with our bodies and experience our bodies. Joan, imagino que un libro que presenta una teoría tan radical sobre drogas, sexualidad e identidad no debe resultar muy fácil de traducir. No es especialmente fácil, pero sí que es muy divertido y muy interesante. Y cuando el trabajo es divertido e interesante, se vuelve fácil. Es más o menos, es así como va la cosa. ¿Es posible aislarse de lo que estás traduciendo y ceñirse estrictamente a lo que está contando el autor en cada momento? No, es imposible. Además, en mi caso, bueno, yo soy actor. Yo soy actor y estudié filología hace 1000 años y jamás pensé que ejercería. Pero digo esto porque mi experiencia como traductor es muy breve. Yo he traducido una obra de teatro, también para Dos Bigotes, LGTB, y ahora he traducido esto. Digo esto porque he traducido 2 cosas y ambas me han apasionado, han sido divertidísimas y en ambos casos he llegado a establecer una relación, hasta hoy por correo, con los autores. Con lo cual tenía una relación, una comunicación bastante fluida con los autores. El tema me interesaba muchísimo, podía hacerles preguntas, me sirvió como crecimiento personal, así que en ningún caso lo percibí como un esfuerzo. ¿Y qué opina Joan Darós de los postulados que plantea Dan en el libro? Estoy bastante de acuerdo en todo. Yo sí que no comparto en absoluto toda la parte de la ciencia ficción. Reconozco que no soy en absoluto el target de la ciencia ficción y de la fantasía. Ahí sí que yo ahí pincho. Pero en todo lo demás, sí. Además, el libro tiene otra parte mucho más... Bueno, la primera parte en la que hace una historiografía de cómo se encuentra el popper y cómo se lleva al mercado, todo el estudio de marketing que hace sobre el tema es apasionante, es muy, muy interesante. Luego hay una parte muy política en la que básicamente se está defendiendo la socialdemocracia, la sanidad pública, acabar con los estigmas y la libertad bien entendida, la que tiene que ver con el respeto y con que la clase social no sea una barrera para acceder a la sanidad o al placer, con la que conecto mucho y que me parece bastante esencial reivindicar hoy en día. Recordamos que el libro se titula Inhalación profunda, su autor es Adam Smith, la traducción es de Joan Darós y está publicado por Dos Bigotes. Cadena SER. La radio.